Hola amigos, una nueva cápsula de salud para ustedes de un tema interesante como lo es el dolor testicular, una causa muy común de consulta a los urólogos. Sí, una causa muy consulta del paciente al médico urólogo hoy en día es el dolor testicular o molestia testicular o incomodidad testicular, particularmente como una molestia importante y que causa en la gran mayoría de las veces consultas a el especialista. Y realmente cuando vemos las causas de estos dolores testiculares, muchas de esas veces no tienen una causa precisa de por qué se da ese dolor testicular y por lo general tiene una buena resolución y el paciente no tiene implicaciones médicas al respecto por tener este dolor testicular que puede ser súbito, esporádico y realmente esto en algunas ocasiones los médicos al verlo le hacemos estudios y nos damos cuenta que no tienen ninguna implicación como tal en algunos casos. Pero vamos a hablar de los casos urológicos donde el paciente sí acude con nosotros con causas posibles de molestias en los testículos y vamos a enumerarlas entre otras como el hidrocele. El hidrocele es una de las causas más comunes de molestias testicular en el hombre. El hidrocele consiste en un aumento en la cantidad de agua en las bolsas escrotales de los pacientes y este aumento provoca en un momento dado crecimiento testicular que se va haciendo paulatinamente y doloroso ahí en los testículos del paciente. Es el hidrocele, como su nombre lo dice, es agua en el testículo. Es una de las causas más comunes. Esto puede ser causado secundario a un trauma antiguo que el paciente tiene, a una cirugía que se le haya hecho al paciente en los testículos o a algo que haya hecho una agresión al testículo y el testículo se ha defendido produciendo este aumento de la cantidad de líquidos. Para nosotros en medicina sería un aumento de la presión de las capas internas del testículo. Hay un aumento de la presión hidrostática que hay ahí y eso se produce entre la capa visceral y parietal de la túnica vaginal en donde el paciente produce esa agua y esa agüita protege o crea una alteración en el testículo. Otra de las causas de dolor testicular sería la torsión testicular. La torsión testicular consiste en que el testículo se gira y se tuerce, como su nombre lo indica. Esta es una de las causas más comunes e inclusive se convierte en una urgencia urológica que debe ser tratada tempranamente antes de que el testículo produzca un daño, una isquemia, una necrosis en el testículo. Por lo general se produce en jóvenes, en gente joven y en forma súbita o aguda en los pacientes. Y su tratamiento siempre va a terminar en un quirófano o en una cirugía con estos pacientes en la gran mayoría de las veces. También yo creo que de las más comunes, o quizás la número uno que el urólogo ve de causas de dolor testicular está el varicocele. El varicocele es el aumento del tamaño, por decirlo así, de las venas que irrigan al testículo, que se hacen varicosas, se hacen grandes, se hacen poco funcionales en el testículo del paciente y producen una incomodidad, un dolor agudo en el testículo, un dolor sordo, un dolor molesto, que a veces es intermitente y que puede llevar inclusive al paciente a tener problemas de infertilidad masculina. Entonces el varicocele es otra de las causas que hay que buscar en los testículos cuando el paciente tiene dolor testicular. Y el varicocele obviamente que es una de las causas quizás la más común a la cual acude el paciente y se ve en el adulto joven básicamente este tipo de problemas. Otra de las causas podría ser la orquitis o la infección del testículo o la orquiepididimitis. ¿Qué sería? El epidídimo es una estructura adyacente al testículo que se une a él y puede dar la infección tanto testicular
como en el epidídimo. Esto es de causa infecciosa y por lo general se puede adquirir por una infección urinaria, inclusive por transmisión del germen a través de la uretra. También se puede adquirir en forma sistémica esto y puede producir también esa orquiepididimitis. Hay otras causas, hay hasta la papera que a veces produce orquiepididimitis en el paciente y deja a veces un daño testicular. Pero por lo general el testículo se ve grande, crece y además del crecimiento está doloroso al tacto y crea un proceso de infección en el paciente. Otra de las causas importantes de dolores testiculares serían los traumas, ¿no? Obviamente, el golpe en el testículo produce la hinchazón, la inflamación del testículo, que francamente hay que tratarlos también en forma aguda con algún tipo de tratamientos e inclusive puede llegar a las cirugías cuando se hacen hematomas o hay rupturas testiculares. Hay causas de dolor testiculares secundarios a otras cosas como pueden ser descartando hernias inguinales, ganglios que pueden en un momento dado estar relacionados a tumores testiculares. Entonces el tumor testicular por lo general no da un síntoma franco de dolor en sus inicios, pero podría llegar a tener la molestia en el paciente y esta sería una de las causas más serias a tratar por nosotros los urólogos y a diagnosticar, que serían los cánceres o los tumores testiculares. Creo que esas son las causas más englobadas en una consulta general de nosotros los médicos urólogos en el paciente. Cuando el paciente llega obviamente con la molestia que todos vemos en el dolor testicular que el paciente tiene, y nosotros hacemos una exploración física completa en ese paciente, tocando, palpando los testículos del paciente, buscando vías que haya de dolor por alguna otra causa, descartando otras patologías. Y hacemos algunas búsquedas de ganglios a ver si no hay causa tumoral en el paciente y realmente el diagnóstico va a llevarse a cabo, inclusive transiluminamos, le ponemos una luz en el testículo al paciente cuando estamos en la consulta y le mandamos a hacer al paciente obviamente el ultrasonido testicular, que es el que realmente daría la pauta diagnóstica en estos casos de estos pacientes. Un ultrasonido testicular e inclusive después del ultrasonido a veces hay que hacer marcadores tumorales o marcadores de inflamación específicos para ver cómo está inflamado ese testículo. Entonces, viendo ya y teniendo un diagnóstico de dolores testiculares, la primera opción de tratamiento que el médico urólogo se enfoca a decir al paciente es el uso de un suspensorio testicular o de un soporte testicular que se le ponga al paciente o un calzón apretado. Entonces, lo primero que usted debe hacer es utilizar un calzón apretado que ayude a mantener los testículos fijos al cuerpo y este tratamiento pudiera llevar en un momento dado a que alivie la molestia. También se utilizan fríos locales, utilizar bolsas de hielo local que ayuden a disminuir el proceso inflamatorio del paciente. Y dependiendo de la causa, bueno, los médicos daremos un poco de medicamentos, si es el caso, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, o el paciente será canalizado hacia un sistema para hacer cirugías específicas en esto. Pues creo que con esto dejo una idea más o menos clara de lo que podría hacer para nosotros y para el manejo o la búsqueda del manejo de un paciente con tumor testicular. Muchas gracias.